La universidad nos ha permitido empezar a hacer una investigación sobre la música del recuerdo. Nosotros le hemos puesto un título a esa investigación que es un poco extraño pero interesante, que es el de soundtrack vivencial. Partimos de la idea de que la ciudad tiene una pista sonora que acompaña a las personas que andan por la calle y que está marcada fundamentalmente por música del recuerdo. Cuando recorrimos Lima, después de haber vivido fuera de ella un tiempo, descubrimos que había como una especie de máquina del tiempo, que en la medida en que recorríamos algunos lugares de la ciudad, estos lugares nos metían en un tubo hacia el pasado y encontrábamos que además era un consumo actualizado en el presente. La música de los 50, 60, 70 estaba siendo permanentemente tocada, retocada y además distribuida entre audiencias que no necesariamente habían nacido con ellas o habían crecido con ellas, sino que también cruzaba generaciones. Entonces nos interesaba saber cuáles eran esos consumos, por qué esos gustos parecían evolucionar en el tiempo, pero no cambiar de géneros, no cambiar de temas, no cambiar de grupos y no cambiar tampoco de espacios en los que esto se difundía y se distribuía. En algunas radios la programación de estos segmentos es hecho a través de un programa de computadora, ¿no? Y también se acompaña en otras radios gente que tiene una erudición extraordinaria acerca de lo que es la música de décadas pasadas y que la convierte en un discurso que está permanentemente actualizando e investigando también cómo fue el momento en que esa música se emitió y cómo es el consumo actual. Hay una relación entre la producción musical, el consumo musical y la cultura. Y nosotros queremos y estamos indagando acerca de eso. Así como existe en las personas una cultura mediática que tiene y responde a un consumo cultural generacional, también existe lo mismo para el consumo musical. Y entonces las distintas generaciones tienen culturas mediáticas diferentes. Lo que nos llamaba la atención a nosotros era cómo determinadas manifestaciones musicales, por ejemplo, cruzan esas distintas generaciones. Hay, por ejemplo, una transmisión familiar, in-house, de los gustos musicales, porque padres, abuelos, padres e hijos escuchan en el mismo ambiente determinadas propuestas musicales, constituyéndose una especie de transferencia de gusto, pero también una permanencia de determinadas propuestas musicales. A nosotros nos interesa eso porque refiere a la cultura, a la forma como esta también ha ido evolucionando, a la forma como algunos patrones productivos, algunas formas de producción, inclusive algunos géneros han tenido y permanecen vigentes mientras que otros desaparecen. La pregunta es ¿por qué? ¿En qué medida esos géneros siguen vivos gracias a que tienen algún tipo de contacto, algún tipo de relación con los géneros y las manifestaciones musicales contemporáneas? Yo enseño el curso de Teoría Sociocultural de la Comunicación, que es un curso de teoría de la comunicación que tiene como objeto no solamente comprender las bases epistemológicas y metodológicas de los estudios sobre comunicación, sino tratar de trabajar con el estudiante enfoques propios relacionados con los nuevos acontecimientos contemporáneos de la comunicación. De un tiempo a esta parte ha habido transformaciones radicales en la tecnología de la comunicación, ha habido grandes transformaciones en las estrategias narrativas de los distintos productos comunicacionales, sobre todo aquellos que tienen que ver con la cultura masiva, con los medios masivos de comunicación, televisión por ejemplo, que han determinado también cambios en las formas de recepción, cambios en los públicos, en las audiencias. Es claro que hoy día la atención, por ejemplo, de un joven con respecto a los productos de los medios de comunicación se ha dinamizado, se ha acelerado y también ha disminuido el tiempo de atención concentrada que ellos le otorgan a la lectura, al visionado de películas y de videos, generándose también necesariamente transformaciones en las formas de contar las cosas.
¿no? Ahora parece ser que las grandes revoluciones estéticas ya no están en el cine, en el mundo del audiovisual, sino en la televisión. Y esas transformaciones estéticas están generando, por razones obvias, nuevas formas narrativas, nuevos productos audiovisuales y nuevas formas de consumir. Eso es parte de lo que la nueva teoría de la comunicación está tratando de entender. Tomando en consideración lo que viene ocurriendo en el presente, echando una mirada retrospectiva a los acontecimientos comunicativos del pasado, hay algunos teóricos, analistas, que como en el origen de la teoría de la comunicación se ubican entre los apocalípticos y otros entre los integrados. Los apocalípticos que, por ejemplo, auguran la muerte del libro y el surgimiento de mecanismos tecnológicos mucho más sofisticados que el Kindle, por ejemplo. Pero eso no está necesariamente ocurriendo ahora, y en los próximos 50 años me da la impresión de que no ocurrirá tampoco, sino que va a haber una convivencia en la que estos soportes de la comunicación contemporánea van no solamente a convivir, sino que van a interactuar de manera mucho más armónica, ¿no? Me parece también que una de las cosas que vamos a tener como tendencias es que la comunicación como fenómeno, la comunicación como proceso, va a tener cada vez una vida más intensa en el contexto de las sociedades del futuro. Hoy día ya está claro que vivimos, como dicen algunos autores, en la sociedad de la comunicación, pero la sociedad del futuro va a ser una sociedad probablemente de la hipercomunicación. Vamos a tener hiperconectividad, vamos a tener cada vez aparatos tecnológicos más sofisticados y con mayor capacidad de comunicación. Y vamos a tener sujetos, personas, ciudadanos, que van a utilizar eso, como ya lo están utilizando ahora, en la medida en que se convierten en productores y consumidores en simultáneo. Lo que los escenarios futuros van a permitirnos ver es la utilización funcional, aplicativa, de esas tecnologías en la construcción de la democracia, en la reformulación de la idea de sujeto, en la aprestación de servicios cada vez más eficientes, en la medida en que va a haber un ahorro espacio-temporal gracias a la forma como estas tecnologías permiten ahorrar tiempos y espacios. Pero todo eso va a ir de la mano de cambios culturales fuertes. También parte de ese escenario va a ser una terrible polarización entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, entre los portadores e inventores de la tecnología y entre los usuarios de la misma. Por otro lado, me parece también fundamental mencionar que especialidades como la de la comunicación para el desarrollo probablemente van a tender hacia la desaparición en la medida en que esta aplicación de lo comunicativo va a tener que extenderse más bien a una comunicación al servicio de sociedades cuyos niveles de sofisticación van a requerir de comunicación que relacione, de formas de comunicación que eduquen. Lo más interesante que probablemente ocurra en el futuro más o menos inmediato es que vamos a volver de alguna manera a la fe que le teníamos a la televisión en los 70s, porque la vamos a poner al servicio de la educación. Ya se comprobó y está además en uso ahora una televisión que educa. Lo que ocurre con el escenario peruano es particular, todavía no hemos entendido que eso es lo que va a pasar en el futuro, pero muy pronto, ya casi ahora, vamos a tener que la convergencia mediática va a estar al servicio de lo educativo, y como consecuencia de eso va a haber una educación mucho más cosmopolita, probablemente una educación que fortalezca el uso de idiomas diversos y que permitan que los ciudadanos, sobre todo los de las urbes cosmopolitas más importantes, trabajen con los mismos contenidos educativos porque son imprescindibles para la sobrevivencia. Y como consecuencia de lo que está ocurriendo hoy mismo, por ejemplo con la forma narrativa de las series de televisión, en el futuro inmediato y en el mediano y largo plazo, esos productos comunicativos van a convertirse en mucho más
afilados, digamos, ¿no? Van a tener la posibilidad de perseguir al espectador, que va, como ahora se puede atisbar, organizar la programación de sus consumos mediáticos en base a una demanda que está relacionada con los tiempos disponibles y con los tiempos muertos. Por ejemplo, los tiempos de desplazamiento van a ser tiempos de consumo mediático. También hay que adecuar los contenidos para que eso ocurra.